Bueno, Silvia, vamos a plantear la cuestión, si hay que volver, volveremos. Es uno de los asuntos más controvertidos que afectan a millones de personas, afectan prácticamente a todas las familias, porque desde que un tal Eisenberg, recientemente fallecido, descubrió o identificó o publicó los datos sobre el trastorno de déficit de atención por hiperactividad, el TDAH, pues la verdad es que se abrieron dos caminos. Por un lado, la atención a un tipo de niño que antes siempre era nervioso o maleducado o insoportable, pero por otro lado también lo que ahora es muy objeto de controversia, que es el tratamiento farmacológico de niños que tengan algún tipo de déficit que les lleva a una hiperactividad que a veces es verdaderamente insoportable para la vida en sociedad, no digamos ya para la vida en una clase. Totalmente. Es una enfermedad, fíjate, que se empezó a intentar descubrir ya en el siglo XVIII, ¿eh? Ojo. Lo que pasa es que yo creo que surgió como identificada a raíz de lo que ellos detectaron con el autismo. O sea, empezaron con un tratamiento, o sea, hacia los autistas, y luego se dieron cuenta de que asociados a un autismo, pues había niños que presentaban lo que tú dices, Federico, muy poca concentración, impulsividad, falta de serotonina, realmente, es decir, esa hormona que necesitamos para concentrarnos en un momento determinado, y entonces, bueno, los estudios pues derivaron en lo que se llama el déficit de atención con hiperactividad. Es cierto que Leon Eisenberg al final de sus días dijo que era como una especie de enfermedad ficticia, según lo que se ha publicado. Bueno, se ha interpretado. Se ha interpretado, exactamente. Se ha mal traducido. Se ha hecho una Él mala lo que traducción. decía es que lamentaba que a partir de su descubrimiento se hubiera desarrollado una cosa que él consideraba esencial, que es que la responsabilidad de los padres se diluía en la pastilla. Y que eso es lo que él se moría con esa, digamos, esa preocupación moral. Y que había además que buscar también las causas psicoanalíticas, es decir, había que buscar ese psicoanálisis porque muchas veces a lo mejor esos niños estaban potenciados por un entorno social. Es decir, porque hay una ruptura de padres, porque hay un ambiente que no es propicio, entonces esa hiperactividad, oye, que a lo mejor va asociada. En el caso de los psicoanalistas, el nieto de Freud, que recientemente estaba dando una conferencia en México, pues también cargó, pero para mí que este es un poco perroflauta, esa es la parte perroflauta de los Freud. Los Freud han dado de todo, anda que no hay Freud para tal. Pero este iba, digamos, al límite. ¿Por qué? Pues porque para el psicoanalista nato, la química sobra. Claro. Y la verdad es que el psicoanálisis moderno, mal que le pese al nieto de Freud, pues combina muchas cosas que son del conductismo americano, el psicoanálisis clásico, de hablar y hacer que hable la persona, muchas veces cerrada, no autista, pero muy cerrada, introvertida, que tiene cosas que no se atreve a hablar o que tiene problemas de comunicación, o y a veces pues que necesita algún tipo de ayuda química para, digamos, estabilizar su situación y simplemente seguir un tratamiento. Pero reconozco que es de las cosas ahora más difíciles es muy conflictivo. Lo que yo creo que la gente que si tiene un hijo con estas características, que yo creo que a lo mejor nos están escuchando en este momento diciendo, bueno, esto es terrorífico, tengo un problema realmente serio. Hombre, dicen que Leonardo da Vinci lo tenía, que Einstein lo tenía, que cantidad de... Se mezclan muchas cosas porque hay rasgos que comparten con la bipolaridad, hay rasgos que comparten con la epilepsia. O sea, que era la enfermedad de los dioses, que se decía, que tenía Alejandro, que tenía Julio César, etcétera. Pero la verdad es que estamos en un terreno en el que hay algunos que se pasan y otros que no llegan. Claro, es decir, hay gente que cree que hay que aguantar cualquier niño, por raro que sea en clase, y hay familias que en cuanto ven que el niño no se está quieto y no hace más que darle patadas a la silla o a la hermanita, pues entonces ayuda química. Yo creo que en el momento en que ves que tu hijo tiene un problema de concentración, un problema de estímulo, es decir, de autocontrol, de que en el colegio los profesores están diciendo que es un niño que no es capaz de quedarse quieto, de atender, de seguir unas clases normales, yo creo que lo que mejor se puede hacer, Federico, es acudir a un especialista, ¿vale? Por supuesto. Y entonces el primer paso que debe de hacer una persona es acudir a un psicólogo. Y ese psicólogo pues tiene una serie de pautas, una serie de exámenes en donde pues analizará
pues al niño y verá también su capacidad intelectual, que eso también es muy importante. Y yo creo que mejor que lo hablemos con una buena psicóloga que tenemos en el programa y que salgamos de dudas. Prados. Correcto. Alexandra. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, antes comentábamos que, bueno, aquí todos somos padres, unos los tienen los niños más pequeños, yo afortunadamente ya los tengo criados, pero cualquier día tendré nietos y el problema se reanudará. El niño hiperactivo, algunas veces muy agresivo, a veces violento, a veces con incapacidad de concentrarse mucho tiempo, a veces porque es muy listo, a veces porque se cree muy listo, porque lo que no puede es mantener una atención sostenida muchos minutos. Otra retraído. Claro, pero ahora con esto del TDAH hay casos evidentes que necesitan tratamiento y también lo que comentábamos de la reflexión casi pre-mortem de Eisenberg es que él lamentaba que algunos padres se refugiasen en la pastilla. Se refugiaran, digamos, en la irresponsabilidad de la química, de la pastilla. Es decir, que ya y profesores también. Y profesores también. ¿Cómo se establece la diferencia o cómo, como especialista, establece usted la diferencia entre un niño del que los padres le cuentan una cosa y lo que usted observa, que muchas veces no es lo que observan los padres? Sí, ¿cómo se puede detectar, Alessandra? ¿Cómo podemos saberlo? Sí, bueno, primero comentar que a nivel histórico, como decíais, aunque ahora es un trastorno, por llamarlo de alguna manera, que tiene un auge, está como de moda. Hace 30 años era la dislexia, pues ahora parece que es la hiperactividad y el déficit de atención. Pues a pesar de esto es un trastorno que, como decía Silvia, desde el siglo XVIII ya se empezó a hablar de él. Y al principio, antes de que estuvieran las clasificaciones internacionales importantes por las que nos regimos ahora, se hablaba muchísimo de niños con falta de regulación emocional y que esa falta de regular sus emociones les impedía regular su conducta. Luego pues ya vino todo el conductismo, el cognitivismo, los avances en neurociencias y las grandes clasificaciones internacionales, el DSM-4 o el CIE-10, que son por la que regimos los trastornos mentales, digamos, o de conducta, pues lo llevaron la visión hacia toda la hiperquinesia, el movimiento excesivo, la impulsividad y el déficit de atención. Pero hoy en día, pues en España ha habido ahora grandes congresos en diciembre, se vuelve a una visión mucho más amplia del problema que implica tanto desregulación emocional como conductual y atencional también, pero sobre todo eso, dificultades para regular las emociones y la conducta. Alexandra, pero yo digo una cosa, o sea, es muy típico escuchar a una madre, a un padre decir, es que mi niño es muy listo y se aburre en el colegio. Esa profesora está equivocada. ¿Tenemos nosotros el problema o el niño es el que tiene el problema? Una vez que hemos entendido lo amplio que es ahora ese diagnóstico, pues viene el tema del sobrediagnóstico, que ahora cada niño que se mueve un poco, con que tenga 5 años, que a los niños a los 4 o 5 años no paran quietos, pues ya son hiperactivos. Pues eso tampoco. Muchos niños se aburren en clase y por eso se mueven y se aburren y se levantan. Esos tampoco serían hiperactivos. Entonces, como bien decías, es muy importante acudir a un profesional específico. Hacer caso a los profesores en general, porque si ellos ven que pasa algo en clase, ven el síntoma, pero no saben, muchas veces no tienen herramientas suficientes para saber la causa. Pero están preparados los profesores, Alessandra, españoles, ¿están preparados para determinar o diagnosticar o hacer un prediagnóstico de este tipo de patologías? Pues cada vez más, yo diría, pero pues todavía falta mucho por hacer. Están preparados para ver síntomas, pero eso es la otra idea que quería transmitir. Primero, que es un trastorno muy amplio y luego que hay un sobrediagnóstico. Entonces, que porque un niño se mueva mucho ese síntoma, no es que la causa sea una hiperactividad. Ahí es donde entran factores afectivos, factores de tener en cuenta el buen potencial intelectual. Como decías, niños muy listos se aburren en clase y no tienen por qué ser hiperactivos. También pueden ser muy listos e hiperactivos. Pero entonces los profesores lo que pueden ver es síntomas, que el niño no siga en clase, que se aburre, que desconecta, que se levanta, pero no es su función llegar a un diagnóstico específico de un trastorno específico. Eso serían más pues psicólogos, neurólogos, psiquiatras. Ahí antes, Alexandra, hablabas
de que la moda hace 30 años, siempre estamos hablando de la época en que ya la educación es general y obligatoria, porque antes no todos los niños iban a la escuela y los que iban a la escuela no tenían que estar en la escuela. Ahora es que a los padres les quitan la custodia de los niños si no se escolarizan. Es un delito en toda Europa, pero eso a su vez plantea que aquellos, digamos, que de manera autónoma se autoexcluían de la escuela, ahora tienen que estar dentro de la escuela. Entonces hay baterías de test y también modas a la hora de catalogarlo. Entonces hablabas de la dislexia como la moda de hace 30 años. Ahora estamos en esto. Muchos dicen que es muy difícil diferenciar también esto de rasgos de bipolaridad, porque se observan en estos niños una agresividad a veces descontrolada y luego una especie de apatía y luego otra vez estallidos agresivos, digamos que no llega a la disociación de la personalidad, pero puede darse en un estado embrionario. Es decir, que muchas veces el gran problema es qué nombre le ponemos a la cosa. Es difícil de entender, pero el otro día había una mamá que me decía que estaba harta de hacer de termostato, porque tenía que estar todo el rato regulando a su hijo, o para encenderle, o para apagarlo, o para calmarlo. Entonces, dentro de esa amplitud, pues hay síntomas que correlacionan con agresividad, oposicionismo desafiante. También correlaciona el TDAH con pues trastornos por ansiedad y depresión, sobre todo ya en la adolescencia. Pero digamos que para eso es importante ir a un buen especialista, para ver si hay solo un TDAH o si hay otras cosas asociadas. En general, el TDAH por sí mismo pues no son niños agresivos, sino que son niños que saltan fácil. En inglés se dice que tienen hot points, puntos calientes, y entonces se tiende a regañarles más, castigarles más, con lo cual acaban, digamos, respondiendo cada vez peor. Y por eso tiende a correlacionar luego con oposicionismo desafiante, pero a la base se hablaría más de dificultades de regulación. La cuestión es el plantearse, ¿no?, en el momento en que tenemos un diagnóstico como un TDAH, como la copa de un pino, como decimos habitualmente, la cuestión es ahora, ¿tratarlo con una pastilla o no tratarlo con una pastilla? Y yo creo que, los buenos psicólogos normalmente, ¿verdad, Alexandra?, lo deriváis a un neurólogo. Hoy contamos con un neurólogo, neuropediatra, que es el doctor Vaquerizo, que ha tenido la gentileza de atendernos. Y a mí me gustaría saber, doctor, si ese TDAH hay que tratarlo con pastilla o, por el contrario, tiene que ser un esfuerzo por parte de los padres el estar encima de ese niño. Bueno, buenos días. Buenos días. En primer lugar, a todos los tertulianos. Y yo empezaría respondiéndole con algo que ha dicho don Federico y que me ha gustado, lo he anotado. Es decir, eso de que yo le añado un par de palabras. La responsabilidad de los padres se diluye en las pastillas. Yo añadiría la responsabilidad de padres y educadores. Preferiría el concepto de maestro, puede quedar diluido en las pastillas. Eso es un indicador que hay que hacer un diagnóstico preciso, porque no todo niño que es inquieto, que se mueve mucho, hoy en día quizás todo lo contrario, es decir, el concepto ya de inquietud sobrepasa lo que es la hiperactividad como concepto ya que hay que ir manejando, utilizando para reflejar la inquietud mental del niño que necesita aprender. Entonces, lo primero es hacer una buena evaluación y no todos los niños van a necesitar de un tratamiento farmacológico, si a eso se refieren. Y con esa definición de la dilución de esas responsabilidades, es como salvoconducto, ya está tratado, ya le hemos dado una pastilla y todo aquel que cumpla una serie de criterios que no dejan de ser 18 preguntas, sale con una pastilla si cumple 6 criterios o si cumple 5. La diferencia es no pastilla. Sí, o sea, una pastilla y a lo mejor el disgusto que tenga la madre en la sala de espera porque no para de revolotear, ¿no? O sea, realmente es un problema que es, antes lo hablábamos, y es pero siempre la educación, en general los padres la delegaban en los maestros, que tenían
una autoridad indiscutida que incluía la del Estado y, por supuesto, la de los padres. Es decir, si un maestro le reñía a un niño, la bronca que le caía en casa, no la bofetada, porque el maestro estaba muy molesto con el comportamiento del niño, es que la autoridad del maestro incluía la de la familia y la de la comunidad. Ahora sucede lo contrario. Estamos ante padres con escasa autoridad, maestros desprovistos de autoridad. Ahora en Madrid, como primera hipótesis, la palabra del maestro vale más que la del niño, en principio, pero hasta ahora valían lo mismo. Claro, eso y el descontrol absoluto es lo mismo, pero así está la educación, no solo en España, que decir, no es un achaque nuestro, es un achaque general. En una época en que precisamente la gente o tiene poca responsabilidad o se la quita de encima, y el padre quiere ser colega antes que padre. Los profesores quieren ser colegas antes que maestros. Y el político lo que quiere es ser colega de todo el mundo para que le voten. Bueno, pues imagino que ser neuropediatra es una cosa complicada, ¿no, don Julián? Pues ser neuropediatra es algo bastante complejo, sí. Pero bien, bueno, es una profesión que si te apasiona la vives. Doctor, en el caso de que, pues que haya padres que estén tratando a sus hijos con una pastilla, oye, que hay que reconocer que si están tratando exactamente y lo necesitan, o sea, que no demonicemos sobre esto. ¿Esa pastilla tiene efectos secundarios en ese cerebro tan nuevo? Porque yo creo que eso sí que es una polémica que se abre. Bueno, o sea, cuando te dicen hay que tratar a este niño con una anfetamina, con 9, 10 años, 11, te quedas como un poco paralizada. Es que son palabras mayores, ¿no, doctor? ¿O no? Bien, de momento las anfetaminas, digamos las buenas, las de uso, las que se están usando en Estados Unidos, por ejemplo, en Inglaterra, todavía no se han empezado a comercializar aquí. Aquí disponemos de dos grupos de fármacos basados en la genética que conocemos ya recientemente, los últimos años del hasta ahora denominado TDAH, que son el metilfenidato, atomoxetina, ya sean de liberación sostenida, de liberación rápida. Cuando se usan correctamente, los efectos secundarios disminuyen. Es más, a veces lo que denominamos como efecto secundario es un exceso de efecto positivo. Y si te pasas en concentrar a un niño, lo hiperconcentras y la hiperconcentración lleva a una distrabilidad. Pero, o sea, al día de mañana ese niño puede tener algún problema, doctor, por haber tomado ese tratamiento. Lleva todo lo contrario. Es decir, se han hecho estudios, por ejemplo, con metilfenidato de liberación retardada en un volumen de población infanto-juvenil muy amplio en todo el área de Massachusetts, el área de Boston. Niños que toman y adolescentes hasta durante 13 años consecutivos metilfenidato de liberación sostenida, y es una medida de protección contrastada con un grupo control también amplio de miles de chicos frente al consumo de otros fármacos, de psicoestimulantes, de forma ya patológica, de alcohol e incluso de tabaquismo. Y no olvidemos que por genética hay un 77 o un 70% de padres, o sea, padre o la madre, que por genética llevan ese DNI de TDA, o sea, que puede ser del hereditario. adulto. Sí, no, es hereditario. Es hereditario. De hecho, manejamos ya la genética como uno de los factores a tener en cuenta. Claro. Sí, la genética incluso para estudiar qué susceptibilidad de riesgo de desarrollo genético, además con una fiabilidad muy alta, tiene la persona, tenga la edad que tenga, qué fármacos pueden ser útiles y cuáles pueden ser contraproducentes, se puede advertir. Claro, teniendo en cuenta lo que es la herencia genética y demás. Vamos a hacer una cosa, como están llegando muchas preguntas de padres y también de educadores, porque también la confusión ahora es total, pues
yo creo que esta primera parte o este primer programa sobre el TDAH es interesante, sobre todo para que se vea hasta qué punto es complejo. Para padres, para educadores, etcétera. Y a partir de aquí, si te parece, Isabel, con todo el material de preguntas que nos planteen, pues volvemos a repetir a la carga y a aclarar conceptos ya de manera muy concreta, de recetas, de comportamientos, de protocolos, de alimentación, etcétera. Bueno, muchísimas gracias a Julián Bacarizo y muchas gracias, como siempre, a Alexandra Prados por estar con nosotros. Vamos a la receta, nos va a trasladar además Clara Villalón a Perú directamente y nosotros no vamos a hacer... he visto una persona menos andina que Clara Villalón. Pero... Será por mi tono de piel, ¿no? No, pues hay que decir que podía ser de Lima, Lima la horrible, como dicen los de allí, porque allí como no da el sol, en general los limeños criollos Mira son Martín españoles, Higueras, nuestro Martín, nuestro corresponsal, rubio con ojos azules. No, es que son blancos, pero es que como no hay sol, no son blancos, son de un color lunar. Sí. Es gente que habla un español maravilloso. Hay quien dice de que Colombia es el mejor. Depende, ¿eh? En el centro del Perú, clase media alta, a lo mejor hablan el mejor español del mundo. Desde luego español peor. Pero en fin, y es que podría ser del barrio de Miraflores, o sea, es que la estoy viendo y podría venir con Jaime Bailey de tomarse un ceviche. Con Jaime Bailey podemos ir donde él nos diga, bueno, sobre todo a Miami, que es donde vive. Sí. Bueno, pues cruceros con Viajes El Corte Inglés, porque viajar es la única forma de evasión que tenemos en estos momentos mental, ¿no? Sí. Vamos a nuestra agencia de viajes El Corte Inglés más cercana y preguntamos por todas las ventajas de la semana del crucero, que termina en 15 días, es decir, todavía tenemos 15 días por delante para reservar cruceros con ventajas como un 60% de descuento, que los niños viajen gratis y la posibilidad de pagar en 10 meses. Teléfono de Viajes El Corte Inglés, el de siempre, 902-400-454, 902-400-454 y la web, animo que brujulen por ella, viajeselcorteingles.es. Pausa y vamos con la receta que nos trae Clara Villalón, aprovechando que el Madrid Fusión pues está dedicado a eso que antiguamente llamaban el eje andino, que tal y como están algunos dirigentes de los Andes, yo creo que están partidos por el eje, pero tal, y de paso Flandes, ya para compensar. Es Radio.